Muy buenas tardes, vamos a iniciar con la parte de nomenclatura de compuestos orgánicos en los alcanos, los cuales son compuestos orgánicos constituidos por átomos de carbono y átomos de hidrógeno, los cuales presentan una hibridación sp3, un ángulo de enlace de 109. Algunos lo mencionan de 109.5, va a depender de la bibliografía que ustedes consulten, y la distancia de enlace entre carbono-carbono es de 1.53 Armstrongs. Bien, la nomenclatura de compuestos orgánicos basada en las reglas UPAC, en el sistema UPAC, o UPAC, como le quieran decir. Lo primero y lo primordial es encontrar la cadena lineal más larga. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros siempre buscaremos una cadena que no sea un ciclo, que sea una línea. Por ejemplo, en la molécula número 1, si nosotros aquí la dibujamos un poquito más grande, vemos que solo es una cadena simple, no tiene sustituyentes, no tiene ramificaciones. ¿Qué son los sustituyentes o las ramificaciones? Son otras cadenas de átomos de carbono o de otros sustituyentes que están sobre la cadena principal, que sería la cadena lineal más larga. ¿De acuerdo? Entonces, siempre buscaremos nuestra cadena principal, que será la cadena lineal más larga, e iniciaremos a numerar los átomos de carbono de uno de los dos extremos de esa cadena principal. Como en este caso no hay sustituyentes, podemos iniciar de cualquiera de los dos extremos. Iniciaremos del derecho, sería carbono número 1, 2, 3, 4 y 5. Recordando que en la representación enlace línea, cada extremo de la línea es un átomo de carbono y cada línea es un enlace. Ahora, también debemos resaltar que los alcanos de 1, 2, 3 y 4 carbonos tienen un nombre propio. El de un carbono, se llama metano. Metano. El de dos átomos de carbono se llama etano. El de 3 propano y el de 4 se llama butano. Entonces, después de estos 4, todos los vamos a llamar con la terminación NO y mencionando el número de carbonos de la cadena principal. En este caso son 5. Esta molécula, como no tiene sustituyentes, se llama pentano. ¿De acuerdo? Nuestra molécula número 2. Bien. Tenemos que buscar la cadena lineal más larga. Si iniciamos de este extremo, del extremo izquierdo, sería 1, 2, 3. Hacia abajo serían 4 átomos de carbono. 4, 5, 4, 5. Hacia estos extremos es una cadena de 5 carbonos. Hacia acá sería una cadena de 4. Por tanto, puede ser cualquiera de estas dos. Entonces, ya una vez que nosotros localizamos nuestra cadena lineal más larga, que será la principal, tenemos que hacer la numeración. Y la numeración va a iniciar del extremo
en el cual se encuentre más cercano el primer accidente químico o la primera ramificación o el primer sustituyente. Todas estas tres es lo mismo. Si nosotros iniciamos del extremo izquierdo, tendríamos que 1, 2, 3, 4, 5. Hasta la posición número 3, hasta el carbono número 3, tendríamos una ramificación, que en este caso es un sustituyente de un solo carbono. El alcano de un solo carbono se llama metano. Como sustituyente siempre tendremos que usar la terminación IL. Entonces no se va a llamar metanoil, se va a llamar metil como sustituyente o metilo. Algunos lo llaman metilo, pero en el nombre solo va la terminación IL. Entonces ahí lo tendríamos en posición 3. Si nosotros iniciáramos la numeración del extremo derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos en posición 2 a un metil. Por tanto, la numeración va a iniciar en este caso del extremo derecho, ya que ahí tendríamos el sustituyente más cercano al extremo de la cadena principal. Una disculpa. Ahora, hay que nombrar a la molécula indicando la posición de los sustituyentes y el nombre de los sustituyentes y la cantidad de los sustituyentes. Tenemos dos metilos, por tanto utilizaremos el prefijo di para hacer referencia a que hay dos. Las posiciones son en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Nosotros vamos a escribir 2,3 guión. ¿Por qué? Entre números utilizamos comas para separarlos y de números y letras usamos un guión. Entonces sería 2,3 guión dimetil. Es una cadena de 5 carbonos. Penta, porque es una de 5 carbonos, y la terminación NO. Pentano. Por tanto, nuestra molécula número 2 se llama 2,3-dimetilpentano. Y es una sola palabra todo esto, ¿sí? Ahora iniciemos con nuestra molécula número 3. Nosotros tenemos que buscar la cadena lineal más larga que contenga el mayor número de sustituyentes y que inicie del extremo donde se encuentre el sustituyente más cercano. Eso es hasta ahorita lo que tenemos para seleccionar la cadena principal. Pero también hay prioridad en los sustituyentes. No es lo mismo en orden de prioridad una ramificación de tipo alquilo, que serían estas, que serían ramificaciones de alcanos, a tener sustituyentes halogenuros, que es en este caso de la molécula 3 que tenemos unidos a los átomos de carbono, átomos de cloro. A estos compuestos se les conoce como halogenuro de alquilo. Y pueden estar conformados ya sea por cloro, por bromo, por yodo y por flúor. Nunca he visto astato, así que no les puedo decir si hay o no. Pero estos son los principales y los que usamos en química orgánica. Ahora,
la prioridad es que los halógenos son más relevantes que los alquilos. Por tanto, es seleccionar la cadena lineal más larga que contenga el mayor número de grupos funcionales de importancia y iniciamos la numeración del extremo donde se encuentre el primer accidente químico, o sea, ramificación o sustitución, o sustituyente, perdón, y que sea el más relevante. Por tanto, nosotros iniciaríamos del extremo derecho, ya que aquí tendríamos en el carbono 1 un cloro. Ahora, esperen un momento. En esta molécula tenemos que ver primero nuestra cadena lineal más larga. Si iniciamos de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Si iniciamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Pero el mayor número de halógenos no se cumpliría, ya que estos son los más relevantes. Nuestra molécula sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es la cadena lineal que tenga el mayor número de grupos funcionales de interés. Y aquí nosotros tenemos a los dos átomos de carbono, perdón, de cloro dentro de la cadena principal. Tenemos en posición 3 dos grupos metil y tenemos en posición 2 este sustituyente que tiene dos nombres, uno en el sistema común y uno en el sistema IUPAC. Si nosotros vemos aquí esto que estoy rellenando, esta bolita sería la cadena principal en una suposición, imagínenlo. El carbono unido a la cadena principal siempre será siempre será el carbono número 1. O sea, el carbono de un sustituyente de una ramificación que esté unido directamente a la cadena principal siempre será el carbono número 1. Y después seguiremos las reglas ya conocidas de nomenclatura IUPAC para numerar y nombrar al sustituyente. Así que aquí sería carbono número 1, carbono número 2. ¿Sí? Y tendríamos que en 1 hay un metil en una cadena de dos carbonos que es etil. Y van en corchete porque es un sustituyente que tiene sustituyentes, lo que conoceremos como ramificación compleja o sustituyente ramificado o sustituyente con sustituyentes, como ustedes le quieran llamar. Y ese sería su nombre en sistema IUPAC. Al ser un sustituyente debe tener la terminación IL en la cadena principal del sustituyente. En nombre común, esto se le conoce como iso. Como es una molécula de 1, 2, 3, 1, 2, 3 átomos de carbono, se llama isopropil. Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos nombres para el nombre de nuestra molécula. Vamos a utilizar el nombre del sistema común y seguimos las mismas reglas. Nombrar indicando la posición, comas separan números de números, guiones números de letra, pero aquí, como tenemos diferentes tipos de sustituyentes, hay que ordenarlos alfabéticamente. En los halogenuros de alquilo se van a nombrar como un alcano cualquiera, como el alcano correspondiente, y los halógenos van nombrados como sustituyentes. Pero eso no se van a llamar cloril o fluoril, ¿no? Estos mantienen su nombre de cloro, bromo, yodo, etc. Entonces,
por orden alfabético tenemos metil, iso y cloro, que es la C, ¿no? Va primero la C, por tanto, hay que indicar la posición 1 y 4, 1,4, son 2, por tanto es dicloro. Luego en posición 2, isopropil. En posición 3, 3,3, dimetil hexano, porque es una cadena de 6 carbonos. Ahora, deben ser muy cuidadosos ya que los prefijos di, tri, tetra, que se utiliza para mencionar cuántos sustituyentes hay, no se toma en cuenta para la alfabetización, a menos que sea parte de un sustituyente complejo, ya que solo en esa situación la primera letra se toma para realizar la alfabetización. Bien, con esos 3 ejemplos vamos a dejar aquí esta parte, ya que los siguientes ejemplos los vamos a dejar para que los intenten nombrar en casa y bueno, subiremos después la respuesta de estos ejercicios. Ahora, cuando tienes un ciclo, hay que dejar en claro que tenemos que llamarlo ciclo y el número total de carbonos, que son un ciclo de 6, por tanto sería ciclo hexano. ¿Sale? Entonces, traten de resolver estos ejercicios y los discutiremos en la siguiente sesión.